Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando sobre la coraza de injusticia. Tenemos una frase muy similar en la palabra de Dios, que es la coraza de justicia. Así que si tienen sus Biblias ahí prendidas o en papel, los animo a que vayan y busquen Efesios capítulo 6, para ir viendo sobre lo que es la coraza de justicia que aparece en el capítulo 6 de Efesios, haciendo mención sobre la armadura de Dios, que tienen ahí como un subtítulo en el capítulo 6 la mayoría de sus traducciones. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios 6. La armadura de Dios. ¿Lo tienen ahí? 6:10 de Efesios. Voy a leerles el contexto, ¿no? O sea, voy a arrancar del 10 en adelante y después vamos a volver ahí a donde tenemos que ir, que es el núcleo de lo que vamos a estar viendo hoy. Dice así en nombre de Jesús, Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Sean vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén entonces firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros y que consuele sus corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, ahí les leí la mitad del capítulo. Desde la parte que comienza a hablar sobre la armadura de Dios en adelante. Pablo termina cerrando este capítulo 6. Como dice bien el 10, por lo demás. Así que después de todo esto, lo que le quiero decir son estas últimas palabras. Y comienza diciendo, hermanos míos, sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y sean vestidos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hoy vamos a estar viendo un poco sobre la coraza de injusticia, aunque acá nos habla de coraza de justicia. Y cuando Pablo escribe
Obviamente que lo que está expresando armadura de Dios no es que sea literalmente una armadura de Dios donde yo voy a agarrar y ponerme un casco y voy a ponerme sandalias y voy a ponerme una coraza, sino que él está describiendo un soldado romano y de esa forma, tomando las características del soldado romano, fue describiendo características, yo creo que también los méritos de Dios, los méritos de Cristo, los regalos de Dios para con nosotros, de alguna manera demostrando que son la armadura que debemos llevar puesta, tener presente en nuestra vida para poder, en principio, como dice ahí, estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas del calumniador. Es a lo que refiere. O sea que esta armadura lo que nos va a permitir es estar firmes contra el diablo mismo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea que nuestra lucha no es contra las personas, contra los seres humanos, el problema no está entre las personas. La diferencia o la presión que podemos ejercer como hijos de Dios se ve y ejerce fuerza en lo espiritual por ser hijos de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nos llama el Señor a hacer la voluntad del Padre y a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para que todos aquellos que crean se vuelvan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Entonces eso tiene una presión en lo espiritual que obviamente después se hace patente en lo visible muchas veces, ¿no? Pero es importante entender que esta armadura a la cual apunta Pablo nos va a hacer estar firmes contra esas acechanzas que no ignoramos que existen y están presentes. Por eso Pablo enfatiza y aclara, nuestra lucha no es contra las personas, contra los seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Estamos batallando contra lo que no vemos. O sea, en el momento que vos veas más demonios que al Espíritu Santo obrar en las personas, o sea, ¿qué quiero decir? Si tu capacidad es ver más las tinieblas que la luz, probablemente tu corazón y tu mente están llenos de tinieblas. Porque si vos fuese, la luz de Cristo estuviese en vos y estuviese apuntando la luz de Cristo, vamos a suponer que seas una linterna en medio de la oscuridad y que eso solo se puede ver en la oscuridad y vos apuntás con la linterna, es imposible que si la luz de Cristo está en vos puedas ver tinieblas. Y vos me dirás, algunos quizás con más tiempo dicen, pero la palabra dice que hay un don que es discernimiento de espíritu y es entender los espíritus. Y pesar los espíritus habla del carácter y también habla de espíritus, como propiamente dicho, demonios. Esa facultad dada de Dios de poder discernir si alguien puede tener un tipo de característica que no es la de Cristo en su vida. Pero una persona que está llena de luz no ve demonios por todos lados, no está viendo un animalito que cruzó endemoniado o un duende. Tengo cantidad de testimonios de personas que antes de convertirse era lo que más veían. Sombras y todo lo que quieran poner. Eso puede acecharte, eso puede intentar querer seducirte, pero si vos entrás ahí, estoy seguro que estás más en tinieblas que lo que estás en luz. De hecho, cuando todos aquellos que caminaron en el ocultismo antes de llegar a Cristo vivieron esas experiencias y ahondaron en ellas, cuando llegan a Cristo lo que menos ven es y comienzan a batallar contra todo, lo que ya dejaron de ver y dejaron de experimentar, porque ya no están jugando en el cuadro de las tinieblas, ahora juegan en el cuadro de la luz, o sea, juegan del lado de Cristo, por lo tanto nosotros somos hijos de luz, ¿entienden? Esas son cosas interesantes de poder analizar y de replantearse, porque muchas personas lamentablemente entienden y creen tener la facultad de experimentar y estar constantemente viendo mayormente las tinieblas que la luz de Cristo. Como repito, hay un don en particular que Dios puede dar y desarrollar a ciertas personas para que puedan tener una sensibilidad mayor que el resto. E incluso yo te lo puedo decir más al uruguayo y no cae en escepticismo, sino que realmente el discernimiento de espíritu, como nosotros decimos acá, es más bien también tener esa capacidad como esa viveza criolla de tener rápidamente y sacarle la idea a la persona que tenés enfrente. Discernir los espíritus es rápidamente sacarle la intención de la persona que tenés enfrente. No es nada místico ni nada, un poder súper sobrenatural. O sea, sencillamente vas y te parás ante la persona y entiendo que esta persona en realidad me dijo 3 palabras y de las 3, 4 que no dijo son falsas. Por ejemplo, esta persona tan pasiva y tan amable en realidad es una persona llena de ira. Lo que pasa es que a mí no me lo está mostrando. Pero eso te lo da Dios, el Espíritu Santo, en una sensibilidad mayor, y no es que lo tenga todo el mundo. Ahora, el común denominador de los hijos de Dios no andan batallando ni peleando cuerpo a cuerpo con espíritus ni con demonios.
sea, nos llamó a batallar con ellos, pero contra algo que no vemos. No los estamos viendo, somos conscientes. Por eso Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, como dice Pablo a los Corintios, no las ignoramos. Quiere decir, sabe que están, pero ahí no está el foco. Yo tengo que seguir predicando el Evangelio y no entretenerme de todo eso, porque si no me puede entretener todos los días con lo mismo. Y llega un momento que yo dejo de predicar a Jesús y me entretengo a relacionarme más con espíritus que estar predicando del Espíritu que hace libre a las personas. El Espíritu Santo. Llega y la verdad lo hace verdaderamente libre. Ese es el poder que Dios nos dio, el poder del Evangelio. De liberar al cautivo. Ahora, dicho esto, una mera aclaración nada más, que podría ir a ahondar mucho más y mucho más profundo en todo el contexto de la Biblia, pero no es el tema a tratar. Nuestra lucha sí es contra todo esto que nos vemos. Por tanto, dice el 13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Qué interesante que no dice para que puedan salir a pelear, a las piñas, al aire, contra todo lo que nos vemos, sabemos que está ahí. No me dice, tengo que salir a pelear esta batalla y ganarla contra el enemigo que quiere, no sé, lo que quieras poner. No peleamos atacando. Acá dice que podamos resistir el día malo. Y habiendo acabado todo el día malo, se termina la tormenta, pasa el huracán y yo sigo firme. Todo alrededor está destruido, pero yo sigo firme en la roca, que es Cristo. El 14, estén pues firmes. Miren cómo repite esa palabra las 2 veces, ¿no? ¿Cómo estamos firmes? Ceñidos sus lomos con la verdad. O sea, vestidos con el cinturón de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. El cinturón, obviamente, sostiene las prendas de aquel que lo lleva. Y en aquel tiempo no era muy diferente. Cuando Pablo está citando vestirse sus lomos con la verdad, ajustarse el cinturón de la verdad en su vida, es que todo se sostiene desde la verdad. Si vos andás en mentiras, en dobleces, no es verdad. Y si no es verdad, no se sostiene. Y la verdad, si no es verdad, se cae. Y la única verdad que se sostiene es la que está en Cristo. Y el que anda en Cristo se sostiene en la verdad. ¿Entienden? Entonces, primero, para andar en esto y resistir las acechanzas del diablo y sostenerse en el día malo, es sostener su vida con la verdad de Cristo. Andar en la verdad, vivir en la verdad es lo que nos hace poder estar firmes en el día malo. Y luego, acto seguido dice, vístanse con la coraza de justicia, que la coraza de justicia, lo que está describiendo, es toda la parte frontal que estaba viendo de un soldado romano en el cual cubría todas sus partes vitales, el corazón, el pecho, ¿verdad? Los pulmones, toda la parte por delante cubría de los ataques del enemigo. Su coraza es lo que cubre el corazón, la coraza de justicia. Entonces, pero para entender qué es la coraza de justicia, vamos a entender primero qué quiere decir coraza y también qué quiere decir justicia. Porque nosotros lo que vamos a hacer hincapié hoy es en la coraza de injusticia. Que no está en la Biblia, coraza de injusticia. Como tampoco muchas otras cosas. Y lo digo porque esto ya es... Tantas veces lo escucho y se repite, no solo acá adentro, sino con conversaciones con otros hermanos, otras congregaciones, otros lugares, discusiones interminables de términos, terminología, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante entender el contexto en que Pablo lo escribe y qué es lo que quiere provocar en el oyente y por qué está haciendo esta descripción para generar en nosotros una reacción y una acción y una postura frente a la vida cristiana. Entonces, cuando dice que tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia, ya entendimos que la coraza protege los órganos vitales. Obviamente, en principio, la idea es proteger el corazón porque está por delante. La justicia, la coraza de justicia, no está hablando de tus justas obras o de tus buenas acciones, vestirte con buenas acciones en tu vida, andá justamente por el día a día y vas a estar protegido, sino todo lo contrario. Yo creo que vayamos, si podemos ir para poder leer un poquito más esto, vamos a leer, vamos a leer primero Proverbios. Vamos al capítulo 4 de Proverbios, que quiero leerles algo allí.
para que tengan una idea de dónde apunta Pablo y lo primero que busca Pablo con esto. Miren qué interesante. Esto es archiconocido para todos los que tengan un poco de Biblia. Es un texto muy conocido y fácil de recordar. Proverbios 4, verso 23. Proverbios 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él fluye la vida. Sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. ¿Y cómo guardamos el corazón? ¿Cómo es la manera que Dios estableció para que nosotros guardemos el corazón? Bueno, volviendo a Efesios al 6 y al 14, vístanse con la coraza de justicia. La coraza de justicia es esa armadura que vas a tener y que tenés estando en Cristo, que protege tus órganos vitales. Y el principal que tenés ahí es tu corazón. ¿Cómo es protegido tu corazón? ¿Por tu forma de andar, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, por tu forma de actuar? No. Sino por la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. Y para entender un poquito esto, vamos a pasear un poco en la Biblia. Vamos a ir a Romanos, al capítulo 3. Y ustedes en el capítulo 3 de Romanos van a ver un título, o deberían, según la traducción que tengan, si es una tradicional española, dice: la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Y si lo tienen ahí, en el verso 21, está 3:21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que el Antiguo Testamento hablaba de la justicia de Dios. Y ahora se manifestó esa justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su favor inmerecido, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora son justificados porque de manera gratis. No hay que pagar, no hay que hacer ninguna buena obra de caridad, no hay que hacer absolutamente nada. Gratuitamente, ¿por qué? Por el favor inmerecido de Dios, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, como muy bien se predicó la reunión pasada, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mi pregunta es, ¿qué te puedas hacer para vos si sos de la fe de Jesús? Yo soy de la fe de Jesús. Y Jesús a mí me justificó. De manera gratis, por su favor inmerecido, por su sacrificio, Él hizo justicia por mí. Y la hizo por vos si sos de la fe en Jesús. Si sos de los que creen en el sacrificio que hizo Cristo Jesús para salvación. Entonces, estar vestidos con la coraza de justicia, ¿cómo protegemos nuestro corazón? Es comprendiendo cuando Satanás, tu mismo corazón muchas veces, o tus pensamientos fuera de la voluntad de Dios, pueden llevarte a entender o a creer que no mereces esto, que ya no podés seguir más, que ya no seguís más, pero no que merecés y vos decís, no, yo lo merezco. No lo merecemos, pero esa autoconmiseración, ese pobrecito de mí de ya no lo merezco, esto no es para mí, esto... Y Satanás, de alguna manera, eso lo logra condimentar en nuestros pensamientos,
trata de poner esa semillita de duda o ese pensamiento que no va a edificarte, que te va a tener derrotado. Y en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios es, si ustedes están vestidos con la coraza de justicia, no van a morir, porque lo que Cristo hizo por ustedes protege su corazón, su vida. No hay forma de morir, porque ya morimos y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida. Ya no vamos a morir como ni físicamente, eternamente fuera de Dios, ni tampoco espiritualmente. Ya Él nos trajo a una nueva vida en Cristo. Nuestros cuerpos van a volver glorificados y nuestra vida espiritual va a ser eterna en Dios. Y todo esto por méritos de Cristo, y no por vos ni por mí. Pero cuando vos crees que algo de toda esta obra maravillosa se sostiene por tu forma de vivir, le estás quitando los méritos a Cristo, los méritos que alcanzó por medio de Él en la cruz. Y estás haciendo vana la cruz de Cristo y vana la sangre de Cristo, que tuvo el poder de comprarte y de sellarte una vez y para siempre como propiedad de Él. Él te dio una nueva vida, Él te empezó a hacer entender y ver la vida como los demás no la ven, un privilegio que nosotros no tenemos ni idea por qué a nosotros. Lo único que deja escrito por ahí el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo es que por el puro afecto de su voluntad, así que no tenemos mérito alguno en esto, ¿no? La elección de aquellos que fueron llamados a seguirle es incondicional para el ser humano, no tuviste una condición diferente y mejor que otra para haber sido vos el que escuchó la voz de Dios y responde a la voz de Dios. La elección es incondicional. Se decretó, vamos a decirlo, desde la eternidad para la eternidad. O para algunos estudiosos quizás creen que después de la caída. En fin, eso es... Uno apoya mucho más la teoría de la soberanía y otro más de la compasión de Dios. Ya son temas más profundos que no van al caso. Ahora, cuando nosotros vemos el texto y nos dice que nos vamos a vestir con la coraza de justicia y nos podamos también sostener con el cinturón de la verdad, no quiere decir que Señor, acá estoy y me estoy colocando la coraza de justicia y todas esas cosas que son como muy infantiles. Y lo digo con mucho respeto. O sea, acá te está hablando con una imagen, una ilustración para que vos entiendas lo profundo y lo grandioso de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, por vos y por mí, y cómo eso se sostiene en el tiempo, y esa es la armadura más grande que tenés, para que no haya un dedo acusador que te quiera señalar y decirte lo contrario. Como decirte, perdedor, perdiste, vas a irte al infierno, ya no servís, ya Dios se alejó de vos, ya no hay oportunidad de levantarte, ya no hay oportunidad de sanarte, ya no hay oportunidad... No, todo eso son las acusaciones, las calumnias del diablo. Pero como nosotros tenemos bien presentes lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, es imposible que eso nos pueda derribar. Aún, porque también el calumniador lo que hace es calumniar y ¿no? Que es señalar y jugar. Y no lo hace desde la mentira muchas veces. Lo hace desde las verdades. Porque si yo me veo sin la coraza de justicia, sin el yelmo de la salvación, sin el apresto de la paz, sin la espada del Espíritu, ¿qué voy a ver? Un hombre lleno de defectos y de pecados que no califica para el estándar de Dios y que no merece por ningún lado el cielo. Pero esa armadura no se pone y se quita todo el tiempo cuando yo tenga ganas y a mí me parezca y según como yo estoy viviendo es si la tengo colocada o si no la tengo colocada. Eso ya lo hizo una vez y para siempre de Cristo en la cruz. Ahora, sí es verdad que mi transitar en esta tierra, mientras tenga este cuerpo pecaminoso, me pueda llevar a vivir una vida tropezando, o siendo útil para la gloria de Dios en este andar que nos queda hasta que Él venga por nosotros. Entonces, hoy, como le explicaba un hermano hace un tiempo, salimos de ese círculo de muerte, ¿no? Estábamos dentro del círculo de muerte, muertos en delitos y pecados. Viene el Espíritu de Dios, porque estamos muertos, nos decimos, hoy quiero tener vida espiritual. Entonces hay una obra sobrenatural de Dios que envía la fe a través de su palabra, penetra todo este mundo muerto, nos llama como muertos que estábamos y nos trae a vida. Y vos y yo eso no tuvimos nada que ver, como tampoco tuvimos nada que ver para que hoy humanamente tengamos vida. No decidiste venir al mundo, ni tampoco al mundo espiritual en Cristo. O sea, no fue tu decisión. El aceptar a Cristo en una oración no te hizo nacer de nuevo. Fue la obra sobrenatural de Cristo que envió el Espíritu Santo para guiarte al arrepentimiento, para que vos escuches la palabra, para que te quebrantes y te vuelvas a Él de todo corazón. Él vino a buscar a lo que se había perdido y no el perdido salió a buscar al que estaba en gloria. Eso es muy importante entenderlo. Es al revés el cuento.
Ahora, cuando salimos del lugar de muerte espiritual y entramos a la esfera de la vida nueva en Cristo, en este cuerpo corrupto, tenemos la puerta abierta todavía de ese mundo muerto y caído, porque estamos en el mundo caído. Pero ahora tenemos más responsabilidad que antes. ¿Por qué? Porque yo antes no quería a Dios, no pensaba en Dios, no necesitaba a Dios, al menos así lo entendía, y vivía como me se daba la gana. Pero ahora estando en Cristo, tengo en la conciencia claramente su ley y sé lo que está bien y lo que está mal. Entonces tengo mayor responsabilidad, como hijo de Dios, de responder a la verdad de Dios en su palabra y vivir conforme a su voluntad. Y si no lo hago conforme a su voluntad, cuanto tanto me ama, seré disciplinado o castigado por Él. Entonces cada uno al oír la voz de Dios busca ajustarse a los parámetros de la palabra de Dios, porque con la ayuda del Espíritu Santo podemos dar gloria a Dios a través de su ley. Porque en este cuerpo imperfecto no vamos a poder vivirla en perfección, pero lo anhelamos y lo buscamos y en el poder del Espíritu Santo deseamos hacerlo. Y Dios va transformando de día a día nuestra mente, va derribando toda fortaleza y todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de la verdad y va edificando la nueva vida en Cristo en nosotros. Ahora es muy importante ver si nosotros estamos entendiendo qué es vivir en la verdad, por ejemplo, con el cinturón de la verdad. Porque si yo quiero proclamar la vida en Cristo y mi vida no se sostiene con el cinturón de la verdad, todo lo demás se va a caer. Y supongamos que andemos en la verdad, pero en vez de tener la coraza de justicia, me coloco la coraza de injusticia. ¿Y qué sería la coraza de injusticia? Bueno, vamos a leer un poquito para poder entenderlo en el contexto. Y un poquito más adelante, en Hebreos, en el capítulo 3 de Hebreos, allí en el capítulo 3 de Hebreos, ustedes van a tener por el verso 12, podría leerle mucho más, pero no quiero que sea extenso. En el capítulo 3, verso 12 de Hebreos dice: miren, hermanos, miren, presten atención, examinen, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Atención, cuidado. Examinen sus corazones si están en la fe. Mírense si realmente tienen ese corazón malo de incredulidad. Fíjense el término, corazón malo de incredulidad. Un corazón con maldad que está descreyendo de Dios. Y quizás digas, pero yo no lo niego, yo creo que Él lo que hizo en la cruz es así, pero tu andar demuestra lo contrario. Entonces, tu corazón comienza ¿a qué? A desear lo que a Dios no le agrada. Y cuando comenzás a desear lo que a Dios no le agrada, en ese mismo instante te estás apartando del Dios vivo. Por eso el 13 dice, antes, anímense, exhórtense los unos a los otros. Ese es el término también más asertivo en hebreo, ¿no? En griego, perdón, de exhortados, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense lo que dice. Tenemos que tener mucho cuidado de que el corazón se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. El corazón malo de incredulidad es un corazón que dejó de ver la justicia de Dios y comenzó a ver su propia justicia por sus propias obras. Tus propias obras que querés vos van a cuidar tu corazón y van a cuidar tu vida, te están alejando de Dios y endurecen tu corazón al punto de que comenzás a engañarte, y eso es condimentado por el calumniador, el adversario, que es el diablo, y comenzás a crear una mentira mayor. Mi vida está bien así, yo estoy viviendo de esta forma y así me siento mejor, yo creo que así estoy mejor porque evito ciertas cosas, yo creo, a mí me parece, y esto fíjate cómo es, y yo tengo esto, y yo tengo esto. Son argumentos que los escuchamos, son válidos, hasta son correctos, pero apuntan y glorifican a la persona de uno mismo y no a Cristo. Entonces, la persona comienza a endurecerse, comienza a volverse autosuficiente y se forma una coraza en su corazón, la coraza de injusticia y no la coraza de justicia. Entonces, cuando nos llama a
tener la coraza de justicia no es que no la tengas. Si sos un hijo de Dios, tenés esa coraza de justicia. Los méritos de Cristo en la cruz no se van a borrar con el brazo porque a vos hoy se te da la gana de hacer lo que vos quieras. Dios se va a encargar de vos. O sea, nadie le toma el pelo a Dios, ¿no? Y no, Jesús no fue a morir en la cruz para que los que tengan ganas quieran y los que no al final digan, no, ¿sabes qué? Gracias por todo, me doy la vuelta. No entendiste, no se trata de vos. Se trata que yo vengo a comprar con mi sangre a mi esposa. Eso es lo que dice Jesús. O sea, ¿vos creés que a la hora del altar va a llegar a decir, todos decidieron hacer su vida, al final no llegó la novia de Cristo? No. Él compró con su sangre, Él selló con el Espíritu Santo. Eso no es una obra que a vos puedas tener algún tipo de interferencia en eso. Ahora, en el tiempo cronos, vamos a llamarlo así, en el tiempo de nosotros, caminando terrenalmente, que la obra no está terminada, que estamos andando en el día a día, en este cuerpo pecaminoso que todavía se va transformando, ¿no? De gloria en gloria, Dios va obrando la imagen de Cristo en nosotros, aún con defectos, atenta constantemente nuestro corazón para rebelarse contra el Dios Todopoderoso. Constantemente al punto que va a buscar endurecernos y hacernos perder tiempo de nuestra vida y vivir en vez de gloria en gloria o en la justicia de Dios, ir viviendo en la injusticia. Mire, yo le voy a poner argumentos clásicos de personas, ¿no? Y que quizás vos los hayas podido usar, quizás te toque mañana transitar en algo y te acuerdes de esto y digo que era tomé la decisión mejor. Pero fíjate esto. Esto es alguna de las cosas que también pueda llegar a aplicar en otro momento, no me quiero ir del tema, pero les voy a poner un ejemplo. Dios nos llama a vivir para Él y amarlo con todo nuestro ser. ¿Ah? Eso es una de las cosas. Él nos llama a amarlo con todo nuestro ser. Le voy a poner un argumento nada más que derriba la forma en la que algunos aman a Dios. Yo puedo encontrarme con un hermano, sabemos que nació de nuevo, sabemos que ama a Jesús, ¿no? Al menos eso ha demostrado con su vida. Y un día viene y me dice, mira, no voy más a la iglesia. Y me puede poner 20.000 argumentos hasta válidos, ¿no? Perfecto. No creo más en la iglesia, la verdad que no voy a ir a un lado. No, lo que quiera, el argumento que quiera y todo te puedo decir que sí, está bien lo que dice. La resolución es, no amás a Jesús conforme a lo que enseña su palabra. No, pero fíjate, yo estoy en comunión con Él, mentira. Porque dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo. Y tu mente te está dando argumentos que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, con tu mente no lo estás armando con toda tu mente. Lo estás armando quizás con todo tu corazón, con una emoción más romántica, quizás que ni siquiera con todas tus fuerzas. Por lo tanto, estás fuera de la palabra de Dios y estás argumentando en contra del mismo Dios que decís amar. Por lo tanto, estás fuera de la voluntad de Dios. No estás amando perfectamente como Él pide que amemos perfectamente a Dios. Y eso es un argumento tan usado lamentablemente en nuestros hermanos heridos, lastimados, aquellos que incurrieron en pecados, aquellos que se han apartado por diferentes motivos, hasta motivos que como podemos decir, sí, te entiendo, pero no me interesa porque por encima de eso la Biblia dice otra cosa y tus sentimientos quedan en segundo plano cuando la Biblia dice A, aunque vos me digas B, A sigue siendo A para la Biblia. Entonces tenés que correr lo antes posible a cualquier lugar a congregarte como la palabra dice. Porque tenés que amarlo con todo tu ser y tu entendimiento te está demostrando que no lo estás amando con todo tu ser. Entonces, ¿por qué puede suceder eso? Bueno, porque la coraza de justicia, ¿qué quiero decir con esto? Estamos bajando el nivel, lamentablemente, ¿no? Si puedo usar este término, bajando el nivel de lo que Cristo hizo en la cruz y colocando mis argumentos y colocando mis acciones y mi punto de vista por encima de lo que hizo Jesús en la cruz por mi vida. Es espantoso. Lo que pasa es que nadie que está en esa situación lo está viendo. ¿Por qué? Porque fue endurecido por el engaño del pecado. Y entiende creer tener la razón y que sus argumentos son válidos y sólidos para sostener su postura. La realidad es que si va a la Biblia y la lee de manera detenida, los argumentos esos caen. ¿Por qué? Porque la Biblia le apunta a lo contrario a lo que vive. No necesita más nada que sentarse delante de la luz de Cristo y dejarse iluminar por la luz de Cristo para entender que está caminando fuera de la verdad. Pero eso es muy común. ¿Por qué? Porque como cuerpo pecaminoso que tenemos, todo el tiempo y constantemente atenta en contra de la voluntad de Dios. Por eso les leía hoy Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque Él brota la vida. Lo voy a guardar, me quedo en casa. No lo estás guardando, quedándote en tu casa, porque tus ataques vienen dentro de tu mente, que te disparan dados constantemente, porque vienen a tu corazón, que es engañoso y perverso si no está en Cristo, y por ende las batallas las estás jugando acá y acá.
Será uno que te ataca visiblemente y 24.000 cosas que vos no estás viviendo te están atacando acá y acá, y las que se generan en tu propio corazón que van contra la voluntad de Dios. Entonces las batallas son mucho más internas que externas. Mucho más internas que externas. Porque este cuerpo es caído, todavía está en pecado, necesita ir transformándose de día en día. Sí, fuimos limpios con la sangre de Cristo, sí, la obra está terminada, sí, en gloria estaremos, sí, porque esas son promesas que Dios dijo y se harán conforme a su voluntad. Pero en el andar del día a día tiene que dar evidencia que eso está sucediendo en nosotros. Esto es como un llamado de alerta, ¿no? Como una luz amarilla para todo hijo de Dios. Les voy a leer algunas obras injustas. Vamos a Filipenses. Ahí a ver si lo podemos leer en Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 9. Y ahí Pablo lo deja bien claro. No le voy a leer todo porque si no es mucho, como les dije. Después pueden ir ustedes con su Biblia, volver a leerlo, marcarlo, rayarlo, enumerarlo, estudiarlo más a profundidad. Filipenses 3:9, el apóstol Pablo está hablando de seguir al blanco, o sea, seguir hacia el final. Al final de su carrera. Si quieren voy a leer el 8 para darles contexto. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo. Y lo he perdido y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él y ser encontrado en Cristo. Y ahí dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? No quiere, mejor dicho, tener su propia justicia, que es por la ley. ¿Qué es por la ley? Por las obras. No quiero querer justificarme por lo que hago, por lo que hice, por lo que haré. Quiero vivir una vida en la justicia de Dios por lo que Él ya ha hecho en mí. Por lo tanto, mis obras no son mi defensa. No son mi defensa. No voy a ganar ningún argumento, no voy a ganar ninguna batalla, no voy a ganar ningún momento contra nadie, ninguna diferencia con nadie. No puedo hacer nada desde las obras humanas. Porque de hecho, si tengo alguna obra, es para la gloria de Dios. Agradezco a Cristo por lo que ha hecho por mí. Mi vida pasa a ser en alabanza, en agradecimiento a Dios. Por lo tanto, no busco el aplauso de los hombres ni el reconocimiento de la gente. Busco que Cristo sea glorificado. No me justifico en lo que hace el hombre. No justifico mi vida por lo que hago. Descanso y encuentro el descanso mayor en lo que Jesús ya hizo por mí, en la coraza de justicia. Si no estaría haciendo mi corazón una coraza de injusticia. Una justicia por la ley, por las obras que yo he hecho, he estado, he vivido, puedo hacer hoy, podría hacer mañana. Y ahí no estoy obrando en la voluntad de Dios. Estoy obrando de manera injusta. ¿Injusta por qué? Porque las estoy colocando, en mi entender, más justas que la obra que Cristo ya hizo por mí en la cruz. Ahora, podemos leer, si quieren, vamos a volver a Efesios, ahí atrás, y vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice ahí un título en algunos, La nueva vida en Cristo. Voy a leer, dice así. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, entenebrecido, ajenos, fíjense esto, ajenos
de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen ignorancia porque su corazón está duro y están así ajenos a la voluntad de Dios, a la vida que Dios ha dado. Por lo tanto, están en tinieblas. Ya no tenemos que andar ni vivir como este tipo de personas. Y lamentablemente, en la Iglesia de Cristo tenemos muchos hermanos nuestros que nacieron de nuevo y los mantienen viviendo en esta vida. En una vida con la mente entenebrecida, ajenos a la vida de Dios porque ignoran completamente cada hoja de la que estoy leyendo, porque no le leen nunca la Biblia, y eso les vuelve el corazón duro y entienden ser hijos de Dios y llenos de Dios, pero en realidad están viviendo una vida injusta, una vida como que Cristo no ha hecho nada y buscan vivir, agradar y demás a quien les expone verdades que no son verdades, sino mentiras, acomodando según su criterio las verdades de Dios para beneficio propio, o sea, manipulando al oyente y no persuadiéndolo correctamente por medio de la palabra de Dios. Entonces, dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, esto es un piral descendente, ¿no? La persona está en tinieblas, fuera de lo que es la vida de Dios, hay ignorancia en su corazón, tiene el corazón duro y después pierde toda sensibilidad. Después de eso se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ah? O sea, avidez es un fuerte deseo, ¿no? Una codicia a la impureza. Ya entran a deleitarse y a desear lo impuro. Mas ustedes, 20, no han aprendido así de Cristo o así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. ¿Ah? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente. Y vístanse ¿de qué? Del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia. ¿Y la qué? Y santidad de la verdad. La justicia y la santidad. Lo que Cristo ha hecho en la cruz es justo delante del Padre. Y yo tengo que estar vestido de la justicia y de la santidad. El reflejo de que fui limpio con la sangre de Cristo. Y estoy apartado, viviendo una vida conforme a lo que Dios ha establecido para agradarle a Él. Ese es el nuevo hombre, el que rechaza la forma que el sistema de este mundo coloca para tener que vivir. Y se viste del nuevo hombre. Busca estar viviendo en la justicia de Dios y en la santidad de Dios. Dice, por lo cual, 25, desechando la mentira, otra vez, fíjense, no hay comunión entre el cinturón de la verdad y la mentira. O sea, si soy cristiano y vivo en justicia y santidad, la mentira no corre. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo. No mentirse a uno mismo primeramente, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Se pueden enojar, se pueden llenar de ira, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino las que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al que te escucha, al fin de darle un favor que no merece al oyente. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdona a ustedes en Cristo. En Cristo. Por lo tanto, estas son las obras de justicia que deberíamos hacer. Y esta es la nueva vida en Cristo que deberíamos transitar y que deberíamos vivir. Cuando nos distraemos por un segundo
los afanes de la vida, como Jesús habla en el monte, cuando la ansiedad pueda venir a tu puerta, o el agotamiento, la distracción a la que todo el tiempo estamos siendo sometidos y buscados para poder caer, ¿no? El ocio y un sinfín de estímulos a los cuales el cerebro no preparado entra fácilmente y fácilmente queda, con el término que usamos hoy, colgado en lo que está viendo, lo que está escuchando, y muchas veces sin siquiera razonarlo. Se comienza a levantar en el corazón y en la mente muros que se levantan en contra del conocimiento de la verdad, y en el corazón una coraza injusta a los ojos de Dios. ¿Por qué? A lo mismo. Porque va a buscar justificar tus malas acciones y tus malos pensamientos, tu mal obrar. Y si te hubieses sentado con Dios en nuestra soberbia, si yo me sentara con Dios o vos, estando en ese corazón injusto, tendríamos el orgullo tan grande de poder sentarnos y decirle, pero vos me entendés, ¿verdad? Para tratar de justificar nuestra posición. Las obras de justicia, lo único que están haciendo es entorpecer la obra del Espíritu que está haciendo en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida. Y en los demás, obviamente, pero primeramente en tu corazón, en tu mente. La coraza de justicia nos protege de las acechanzas del diablo, porque después que estás hecho pedazos, y después que estás ahí tirado, y después que ya llegó y logró llenarte de veneno, y llenarte de enfermedad, y llenarte de dudas, ahí, después que ya estés tirado, él se levanta y dice, ahí te quería tener, nos vemos, mirá, no podés más, ¿para qué vas a seguir así? En realidad abrazaste una cantidad de mentiras, las defendiste, las peleaste a capa y espada, te levantaste en contra del conocimiento de Dios, te levantaste en contra de Dios mismo y terminás vulnerable, endurecido, solo y queriendo justificar tu estado, tus acciones por el pecado no confeso, por el pecado no arrepentido que abrazaste y caminaste durante tanto tiempo. Yo creo que humanamente a todos nos debe dar terror exponernos, ¿no?, en nuestros errores delante del Señor y confesar nuestro pecado delante de Dios, a todo el mundo, porque el corazón humano en el orgullo, lo que más detesta el ser humano es admitir que fallé, pequé, estoy mal, dije, hice, actué, lo que quieran poner. Y más terror nos da cuando entendemos que eso puede manifestarse y puede verse hacia afuera de nuestra mente, ¿no? Nuestro conocimiento está, pero tengo terror que esto se vea afuera. Es como, no sé, capaz que estás haciendo algo que, no sé, voy a tener que, estoy con la nariz molesta, quiero acomodarme un poquito en la nariz y es medio desagradable que se ve, justo mira, me está mirando así alguien, ¿no? Imagínate en ese término incómodo los pecados de uno. O sea, ¿qué quiero decir? Que vos decís, y todavía tengo que exponer esto para afuera. Señor, yo sé que me perdonás y me das una nueva oportunidad y esto se cierra acá y para vos sigo adelante, pero tengo que soportar lo de alrededor. Me aterra. O sea, me está aterrando más el qué dirán de alrededor mío que lo que Dios está viendo, y no viendo solo en acciones, lo que está viendo que pasa dentro de mi mente y que pasa dentro de mi corazón. Entonces la coraza de justicia es difícil de romper, pero la que lo destruye en realidad es el mismo Espíritu de Dios. Viene sobre nuestra vida y quebranta el corazón y lo vuelve a formar de nuevo. El proceso nos aterra, el proceso es doloroso, el proceso es espantoso, pero en realidad nadie que no subió alto primero no cayó. Entonces eso sucede cuando el corazón se subleva, cuando los pensamientos se sublevan, cuando la soberbia crece, cuando la altivez crece. Y desde esa altura, conforme a la cantidad de orgullo que tengamos y creencia que tengamos de nosotros mismos tan grande, más de lo que realmente, de hasta ahí cuando llega el número indicado de altura, ¿no?, ilustrándolo, ahí Dios dice, bueno, es el momento, esta es la altura exacta para que te revientes y te des cuenta que estás haciendo las cosas mal. Y ahí, ¡plá!, contra el piso. Y ahí nos damos cuenta, y ahí queda todo expuesto, y ahí es horrible, ¿y ahora qué pasó? Y no nos damos cuenta muchas veces de examinar hacia atrás. Claro, esto no empezó hoy, esto no sucede ahora. Dios habló tantas veces a mi vida y tan pocas las quise escuchar, porque fui haciendo un evangelio injusto en realidad, una buena nueva a mi imagen. Yo creo que esto es correcto, yo vivo así, a mí me parece que es así.
yo quiero vivir esta vida y si no es así, así no. Entonces yo tengo un argumento para poder darles a cada uno de ustedes por qué están mal. Y yo estoy bien. Eso es exactamente lo que hace Satanás. Lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos de adentro. Yo necesito ampararme debajo del ala del Todopoderoso. Necesito ir a los pies de Jesús o necesito entrar a su presencia y decir, Señor, yo quiero ser consciente de la armadura que me has dado, que me la has entregado, me pertenece. Esa armadura no es para salir a batallar con todos, esa armadura es para resistir. Y con lo que puedo batallar únicamente, como tú en el desierto, es con la misma palabra de Dios, porque la espada es la palabra de Dios. Y la espada romana era bien cortita para cuerpo a cuerpo. Entonces no es para salir a gritarle a todo el mundo todo lo que a mí me parece y decirle todo lo que hacen mal en sus vidas. No, es para que la gente pueda encontrarse pecando y volverse a un Dios amoroso de todo corazón. Entonces la espada es el que todo el mundo lo hace como el elemento para salir a batallar y darnos contra toda. Hagamos guerra espiritual. Lo que menos tiene de guerra espiritual, el término ese, lo que menos tiene es un término, tiene un concepto bíblico. Está traído de los pelos y sacado de contexto por todos lados. Porque queremos hacer una batalla que Cristo ya la hizo en la cruz y la ganó. Queremos ganar una batalla que está ganada. Ahora nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Cristo ya hizo. Y ahí es lo que nosotros nos convence. Yo quiero seguir batallando. Esto está buenísimo. Yo quiero vivir así, de guerra en guerra, batalla en batalla, porque si esta batalla es tan fuerte, mejor va a ser la victoria y las promesas que están en Dios. Y todo ese coso como una especie de fanatismo. No tiene sustento bíblico por ningún lado. Se sostiene desde las emociones a las emociones. Nada más. Nada más. Lo que pasa, ¿sabes qué? Como me dijo una persona un día, tener que admitir esto, Charles Spurgeon lo decía también, ¿no? Pero esto me lo dijo una persona. Se me destruye todo lo que concibí como vida cristiana. ¿Por qué? Porque la levanté desde mi lugar. Cuando Pablo le dice a los corintios que el Señor va a probar cada obra y algunas va a quedar hojarasca, otras va a ser prendida a fuego, otras va a quedar y perdurar. Está hablando justamente de lo que uno va a hacer en este andar por lo que ya hizo Cristo en nosotros. Y todo eso va a ser galardonado cuando estemos en gloria. No es algo que nosotros ni siquiera merecemos que se haga así. Porque nuestro galardón máximo, o sea, nuestro regalo máximo, lo máximo que fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, es difícil. Yo entiendo que es difícil. Yo entiendo que somos astutos, que somos rápidos, que somos inteligentes, que somos vehementes, que somos pasionales, en el buen sentido, no estoy hablando cosas malas, sino cosas que pueden ser usadas para el bien. Usadas para el bien, para la gloria de Dios. Pero no sirve de nada si nosotros lo que estamos buscando es solamente mostrar el error, sin deseos. O sea, porque hay una diferencia muy grande. Es como cuando aquel que dice, por ejemplo, le pongo un ejemplo, me voy a ir a comer a un lado, a escuchar música a un lugar con mi esposa y digo, no voy a subir una foto porque tengo hermanos débiles que van a tropezar, prefiero guardar este momento para mi familia. ¿No? Buena intención del corazón, hermoso momento, perfecto. Después puedes tener otra persona que va a decir lo mismo, pero con otra intención del corazón y está haciendo la fila para poder entrar y se va a encontrar con el hermano que es más débil de todo el mundo y le saca una foto y le dice, mirá dónde te vi el otro día. ¿Cuál es la diferencia? Porque en sí mismo no había pecado, era ir a un lugar, comer algo. La diferencia estaba en el corazón de cualquiera de los dos. Uno se estaba moviendo con los términos correctos. Amo a mi hermano, no lo quiero hacer tropezar. Otro estaba buscando esconderse porque su propia conciencia lo acusaba de que algo estaba mal. Entonces el que está libre en Cristo Jesús es libre. No tiene que esconderse, no tiene que quedarse callado, no tiene que evitar, no anda con... No. Hay otros que pueden hacerlo así también y no les da mal resultado. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón está en el lugar indicado. Y eso es muy común, hermanos. Es muy común que nos suceda. Todas esas cosas hablan de que estamos lejos de Dios. No está hablando de lo bueno y lo cerca que estamos de Cristo, sino de cuánto nos queda de transformar nuestro corazón a la imagen de Jesús. Por eso si hacemos un minucioso examen de quién califica, no calificamos ninguno de nosotros calificamos. Pero lo diferente es que entendiendo ahora la verdad,
intentemos justificar estar en el círculo de pecado, en la vida muerta, que ya abandonamos en Cristo y nos llamó a vivir una nueva vida. No hay forma de justificar nuestras malas acciones, nuestro mal sentimiento, no puede ser, no hay forma de sostenerlo bajo ningún concepto. Tenemos en la historia personas que en nombre de Dios mataron miles de personas para imponer sus creencias, ¿no? Tenemos como historia, por ejemplo, la Inquisición, por decir algo de tantas. ¿Y cómo pueden justificar delante de un Dios santo tal acción? Porque el celo santo de Dios me llamó y me movió a hacerlo. No, todo lo que hicieron fue movido por un corazón egocéntrico, soberbio, que buscaba su propio bienestar y buscaba poner sus propias ideas por encima del pensamiento ajeno. No tuvieron ningún interés realmente de presentar el Evangelio glorioso de Cristo y salvar almas. Entonces, cuando nosotros priorizamos la gloria de Dios por encima de nuestros argumentos, se deja de ver las corazas de injusticia, se entra a caraquelar, se entra a quebrar, se entra a desmoronar, el alfarero agarra el barro, toma la vasija, la entra a quebrantar toda y comienza a hacer un vaso de honra útil para toda buena obra, que empieza a dar evidencia de que tiene el yelmo, el casco de la salvación, tiene bien claro lo que Jesús hizo por su vida, sabe el precio que pagó Cristo Jesús, puede reflexionar sobre eso y puede llegar a un quebrantamiento profundo por entender las misericordias que tuvo Cristo por su vida. Entiende que su corazón está protegido, no por su fuerza y su astucia, sino por un Dios todopoderoso, amoroso, que lo protege a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Entonces tenemos una justicia que no nos pertenece, pero nos fue imputada, nos fue declarada hacia nosotros, por el amor que Cristo tiene hacia nuestras vidas. Podés andar libremente y en paz, proclamando la paz, porque entendés quién te compró. Y vas con la espada para defender, para proclamar, para que los muertos vuelvan a vida. Pero tampoco los traemos a vida nosotros, sino que el instrumento que Dios usa somos nosotros, pero es el mismo Espíritu que a través de su palabra llega al corazón y a la mente. Entonces la obra, de principio a fin, es de Dios, cosa que molesta mucho no tener arte ni parte en esta cuestión. Despojarse de todo mérito, de toda gloria, y darle la gloria a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe es un regalo de Dios, no es algo que ejerciste vos. La cruz, fue Él a la cruz, no fuiste vos. Él vivió la vida perfecta que vos no viviste. Él no tuvo pecado, ni mancha, ni nada. Vos y yo sí. Entonces vos te comparás a Cristo y comparás nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a poder sostener nuestro mal obrar, nuestro mal andar? No se puede. Hermanos, si tu corazón está endurecido por el engaño del pecado, corre a Jesús. Corre a Jesucristo. Si tu corazón fue engañado, corre a Jesucristo. Y no hagas como Adán apuntando a su esposa y no hagas como Eva diciendo a la serpiente. Asumí tu responsabilidad y vas a salir mucho más rápido de esa situación. Soy un vil pecador que fue rescatado por la sangre de Cristo, por el glorioso Evangelio. Si así te encontrás, recordalo cada día. Cuando te equivoques, recordalo cada día. Y volvete a levantar en arrepentimiento y seguí a Jesús. Seguí a Jesús. ¿Para qué? El enemigo no gane terreno. ¿Para qué? La coraza sea de justicia y no de injusticia. Tus obras no se van a sostener, se van a venir abajo. Todas obras hechas con el corazón equivocado se desmoronan. No resiste, no pasa la prueba. Las que resisten son las que Dios preparó de antemano y puso el querer como el hacer por su buena voluntad y resisten y pasan la prueba. Entonces tampoco te corresponde gloriarte en ellas. Fíjate cómo todo es de Dios. ¿Quién guía el arrepentimiento? El Espíritu Santo. ¿Quién hace nuevas todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Qué usa instrumentos? Y entonces instrumentos las personas. ¿Pero quién lo hace? El Espíritu Santo. Es de Dios. A Él se da la gloria, no a otro. No a vos, no a mí. Hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y si te encontrás con esta coraza de injusticia, este es el tiempo para que te arrepientas y te vuelvas a Jesús. Este es el tiempo para que le hagas todas las peticiones que necesites y le hagas todos los planteos que vos quieras, pero que no te quedes en ese estado, porque te vas a endurecer, porque te vas a volver insensible, porque te va a arrastrar al pecado y porque vas a querer justificar tu pecado y tu actitud. Y es imposible justificarlo delante de un Dios santo.